Señor Cruyff, bienvenido al concurso El Precio Aproximado. Y a jugar, vamos a elegir un número. Sí. ¿Quiere usted hacia allí? El 6. El 6, sí. El 6. Bueno, pues nuestra azafata, María Fernanda, va a girar el plafón. Fíjese usted, el señor Núñez. A ver, calcule bien lo que voy a decirle, señor Cruyff. ¿Cuánto diría usted que vale el señor Núñez? ¿Más de 17 pesetas o menos de 17 pesetas? No, mucho más. Mucho más. Sí, sí, sin duda. Sí, acertado, sí, señor. Sí, sí, sin duda. ¿Y usted cree que Núñez pagó por Cruyff el precio justo o el precio justo y un poco más? Siempre el precio justo y un poco más. Y no es muy fácil tener una buena plantilla con tanto dinero como se han gastado. Por eso lo tenemos. Nos han dicho que usted lleva la directiva a rajatabla. Por ejemplo, nos han dicho que si el señor Núñez le pregunta la alineación del domingo que viene, usted igual le dice que no se la da. Bueno, en primer lugar no hace falta esta contestación porque no me lo pregunta y cuando viene al campo ya verá. Bueno, se ha ganado usted al presidente. ¿El dado, por favor? Ahí. Vamos a ver. Bueno, Señor Cruyff, vamos los dos. a ver qué número acertamos ahora. Oh, El 2. el 2. María Eugenia, por favor. Fíjese usted, La copa. la Copa de la Liga. Señor Cruyff, ¿cuánto pagaría para ganar la Liga? Por ejemplo, ¿qué tanto por ciento de su sueldo estaría dispuesto a pagar? Bueno, 50 por lo menos. ¿50%? Sí. Para ganar la Liga. Para ganar la ¿Y liga. esto es negocio? Es mucho. Sí, pero esta liga ganas una vez hasta ahora, en tantos años, y la mitad de sueldo, bueno, es una vez por año. Sí. ¿Pero esto Entonces por qué? vale la pena. Porque el año que viene cobraría el triple, entonces. Bueno, triple quiero decir, pero recuperaré, sí. Tal como está el fútbol hoy en día, ¿usted cree que para ganar una copa hay que utilizar bastos y espadas? ¿O qué? No. Yo creo que estamos demostrando que el fútbol que practicamos nosotros, ese no usamos. Jugamos el fútbol como, en mi juicio, debe ser. Bueno, pero el Barcelona es un equipo muy sobrio, siempre con una copa de menos. Estamos intentando cambiar. Este es el problema que tenemos, que queremos una copa de más. Y si no, inventemos otro. Bueno, pues se ha ganado usted la copa. A ver, por favor, el dado otra vez. Ahí. Vamos a ver. Gracias. Nos quedan ya pocos números y tenemos un magnífico escaparate que Vamos ofrecerle. hacia allí. Uy. El 4. El 4. Luisa Fernanda nos va a girar un par de pelotas. ¿Y usted qué prefiere? ¿Que su equipo gane jugando bien o que gane por pelotas? Bueno, en toda la temporada juegan bien, pero de vez en cuando, por un par de balones o pelotas, ya está bien para ganar. Y bueno, ya vemos qué pelotas el Barça tiene, pero... ¿Y pelotas? ¿Hay muchos pelotas en el Barça? Sí, otra sí. cosa. Sí. Sí, también. Hay bastantes. Bastantes sí. pelotas. Sí, hay bastantes. ¿Jugadores con el entrenador también? Sí, también, pero muchas veces en el campo hay que sacarlos y hay que estar. Oiga, se dice que es usted el técnico con mayor poder de todos los que han pasado por el Barça. Y que hasta los jugadores se tienen un poco de miedo. ¿Es cierto eso? No lo creo, porque nunca estuve en Barcelona. Y primera vez que estoy de entrenador, entonces ya llevas las cosas como piensas tú. Y normalmente nosotros tenemos la filosofía, mejor es de morir con tu idea que morir con la idea del otro. Entonces, y seguimos una línea. No hablemos de cosas tristes, morir, por favor. no, Estamos en un juego. Es un dicho. Bueno, pues se ha ganado usted el par de pelotas. A ver, por favor, el dado. Otro número. A ver, Vale, hop. El 5. 5. Butragueño. ¿Cuánto pagaría usted por Butragueño? Mucho, Precio bastante. justo, aproximado. Bueno, bastante, mucho. A mí es un chico que me gusta. Por favor, ¿me da usted el dado otra vez? Vamos bien, allá. Muy bien, a ver. A ver, el 3. Fíjese usted. Ostras. Los Bojos Nois. ¿Qué puede valer esto? Puede valer mucho dinero. Hay presidentes que dicen que valen mucho y en cambio hay gente que dice que vale poco. ¿Usted qué opina? Yo creo que es un problema que tenemos. Si son ayudantes al deporte, al fútbol, que animan al equipo y todo esto, yo creo fabuloso. Pero lo que está ocurriendo hoy día es un tema bastante triste. ¿Y qué sienten los jugadores cuando la grada se degrada, digamos? Si se agrada, está lleno, bien. Si se desgrada, está mal, malamente. Pero hay directivos comprensivos. Hay quien dice que mira, que animan el cotarro, que está muy bien. Yo creo que es una equivocación. Yo creo que no... Eso no debe existir. ¿Y usted alguna vez se ha sentido un poco boig, no? Ahí desde el campo. ¿Ha tenido ganas de pegarle a un árbitro? Bueno,
Sí. A ver, de verdad. Bueno, estamos hablando de ganas. Sí, bueno, sí. Eso puedes decir que sí. Pero se ha contenido, ¿verdad? Por lo que se sabe. Algunas cosas hay que controlar tú mismo, pero ganas sí, de vez en cuando sí. Una vez le regalaron a usted un puñetazo en el campo, ¿verdad? Una persona que tiene un cargo hoy en día. No, puñetazos y todo esto no tiene que ocurrir, pero de ganas puedes tener porque tienes ganas en muchas cosas, pero por respecto a las personas y a los hechos, yo creo que va bien. Bueno, pues se ha ganado usted la afición, digamos. Por favor, El último tiro. Rosa Victoria. Bueno, es muy difícil de fallar ahora. Sí, este tiene que ser el 1. Mira, ahí, no lo oye. Si no, tienes que hacer eso. ¿Ha visto lo que nos ha salido, señor Cruyff? Yo te reconozco, ¿eh? Es usted cuando jugaba en el Barça, de jugador. Más joven nada más. ¿Cuánto pagaría por tener la edad de este jugador? Bueno, bastante, ¿eh? Bastante. ¿Sí? ¿Todo lo que ha ganado hasta el momento? No, tanto no. Porque hay que decir que estoy muy a gusto con la edad que tengo y el cargo que tengo y la vida que llevo. Entonces estoy muy a gusto, pero también trae un sentimiento que te gusta de vez en cuando vivirlo otra vez. Usted es hoy entrenador. ¿Qué le parece el Cruyff de aquellos años? ¿Le pegaría alguna bronca? Supongo que lo necesite de vez en cuando, sí. Sí, supongo que sí. Si Y usted... lo han metido, ¿eh? Que no yo, pero me han metido. He metido bronca. Los entrenadores. Y ahora se venga un poco, quizá. Yo creo que he pagado más multas que cualquiera que ha jugado al fútbol, ¿eh? Si usted pudiera comprar la juventud, ¿qué pasaría? ¿Se compraría su propia juventud para poder revivir un poco el pasado o invertiría su dinero en otras cosas? Bueno, yo creo que es muy difícil porque y mí mismo y todo lo que he vivido, todas las cosas, para vivirlo otra vez, yo creo que ya tenía más arrugas aún. Pero yo voy por el fútbol otra vez. Sí. Bueno, pues señor Cruyff se ha ganado todo este escaparate y le agradecemos mucho su participación en nuestro concurso El 13 aproximado. Muchas gracias y hasta la semana que viene.